Gracias. Buenas noches, estimados alumnos, doctores, doctoras, bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Esta es la semana 3 y vamos a hablar sobre derechos humanos. ¿Pudieron ver, doctores, los enlaces de YouTube que les mandé? Había uno largo, era importante porque era casi el 100% del resumen de todo ese recorrido. Y estaba en 4K, es muy difícil encontrar un video en 4K. Los colores, la nitidez de ese video es muy bonito. Aún no. Gracias, Jessica. Igual me interesa saber, más o menos, sondear. No hago el sondeo porque todavía estamos pocos asistentes en este momento. Sí, Denis, los videos de Alemania nazi, de la Alemania nazi. Muy buenas noches, doctor. Hola, Drupal. No, entonces me parece que la mayoría no, creo que ninguno lo he visto. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Lo comentamos aquí en clase entonces. ¿Ya? Van a haber 3 videos, solamente son referenciales, si es que los ven después. ¿Los quieren ver en clase, aunque sea uno pequeño? Está en la sección anuncios. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué hago? Voy acá a anuncios y les copio el primer enlace, que me parece que es el más pequeño, porque uno es de la noche de los cristales. Anuncios. Copiar enlace. No, entonces tengo que entrar acá. Pensé que no los iban a querer ver en clase, pero aquí les mando el enlace, no se preocupen. Estoy abriendo el documento. Este es el curso OK y aquí está el enlace. Mi clase es esta. Aquí está el enlace. Si lo quieren ver entonces. A ver, le damos clic y vemos el video entonces. A ver. El video 5 minutos. ¿Sí? Un 27 de enero de hace 74 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de Europa. Profesor, buenas noches. No se ve el video que está compartiendo. No, es para que ustedes le den clic. ¿Se puede compartir el video para que se proyecte a través de mi máquina? ¿Sí? Yo pensé que ustedes en su computadora le daban clic también y lo veíamos al mismo tiempo. Bueno, en todo caso se los comento. Están ahí los enlaces, no se preocupen, acá en los materiales está igual. Entonces les voy a compartir los archivos de PowerPoint. ¿Ok? Sí puede dar el link. Yo lo estaba viendo en YouTube. ¿Qué hacemos entonces? Es que son 5 minutos. Si fueran 2, 3 minutos, tal vez lo veíamos así. Porque creo que algunos se conectan desde su celular, ¿verdad? Es muy difícil darles... Sí, yo le había puesto el primer enlace, el primer link. No importa, entonces no lo ven después y yo se los voy a comentar. Les voy a proyectar entonces el material y vamos comentando lo que se ve en el video para que cuando ustedes lo puedan observar ya con detenimiento, con paciencia, se entienda mejor. Aquí ya les proyecté la primera lámina y la segunda. Dice Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. ¿Sí se nota? Hola, Haruko. Ya, entonces quito mi cámara para que tengamos una mejor visualización de la clase. Entonces, Derecho Constitucional, vamos a hablar sobre derechos humanos. ¿Ya? El logro de la unidad
esta unidad todavía va a tener una semana más, es que ustedes sepan esta evolución del constitucionalismo peruano, y de lo que vamos a ver hoy día es cómo este constitucionalismo peruano ha recogido normativa internacional, ha recogido principios, dogmas internacionales y lo ha puesto en nuestra Constitución, en nuestra normativa. ¿Sí? Vamos a ver el logro de la unidad es cómo ha ido evolucionando este pensamiento constitucional a través del tiempo. Y hoy, en nuestra sesión, vamos a hablar sobre derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cómo están clasificados? ¿Quiénes son los titulares de estos derechos humanos? ¿Y cuál es el marco de protección de estos derechos humanos? Hay un marco nacional y un marco internacional de protección de derechos humanos. Todo eso vamos a ver en esta sesión. ¿Sí? Los objetivos de la sesión los vamos a decir a continuación. Vamos a dar una introducción del tema, vamos a comentar estos videos, ya entiendo que no los hemos visto, yo se los comento, no hay problema. Y vamos a ver en el punto 3 el concepto de derechos humanos, después la clasificación, seguido por la titularidad, quiénes son titulares de estos derechos humanos, el marco de protección, como les comentaba, nacional e internacional, y finalmente vamos a dar las conclusiones de la clase. Este es el mapa de nuestra clase. Objetivos, que ustedes sepan qué es, de qué trata, qué decimos cuando hablamos de derechos humanos, las características más resaltantes de los derechos humanos, que sepan que hay instituciones, organismos que protegen estos derechos humanos. ¿Sí? Esta especialidad, porque derechos humanos, relaciones internacionales, es una especialidad. A los diplomáticos o a personas que se dedican a las relaciones internacionales, una maestría les toma, dependiendo del lugar donde lo estudien, de 1 a 2 años. ¿Sí? Entonces, esos 2 años los vamos a resumir en 1 hora y media. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Sí? Introducción. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decir? Recuerden que a mí me interesa que ustedes me digan sí sé, no sé, me interesan las dos respuestas, porque de esa manera yo puedo profundizar en algún concepto, o si veo que ya todos lo conocen, sigo, ¿no? Hago un comentario muy breve de algún tema que estemos viendo en ese momento, ¿sí? En sus palabras, ¿alguien tiene alguna noción, alguna idea, o de repente tiene el concepto? Víctor, levantaste la mano y se bajó la mano. ¿Fue un lapsus? No, doctor, muy buenas noches. Bueno, los ¿Qué derechos tal, humanos son inherentes al ser humano o son los derechos básicos que tiene el ser humano para poder desarrollarse plenamente. Exacto. Tal cual, doctor. Tienes el 99.9% de la definición. ¿Alguien más se anima con esa claridad de Víctor? Y si no es muy claro, no importa tampoco. ¿Nadie más? Aquí me dice César, conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, son principios naturales y normativos que protegen la vida. Salomé, ¿qué tal, doctora? Salomé. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, Salomé. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ya, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo considero que los derechos humanos son elementos naturales que determinan el libre bienestar del hombre y pues a su vez garantizan la prosperidad en el mundo. Exacto, doctora. Me gustó esta definición porque has incluido un término que es muy pertinente para nuestra clase. Has dicho libre, has dicho libertad. Esa libertad es un elemento esencial de lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Gracias, Salomé. Muy, muy oportuna tu intervención. Haruko, ¿qué tal, doctora? Buenas noches, estimado profesor. Bueno, para mí los derechos humanos son derechos que nos protegen de cualquier tipo de abuso o daño en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Es para mí eso. Buenos conceptos de los tres doctores que... ¿Asdrúbal? Muy buenas noches, profesor, compañeros, muy buenas noches a uno de ustedes. Para mí, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza,
sexo, nacionalidad, origen, étnica, lengua, religión, ¿no? O cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Esos son los derechos humanos, para mi parecer, profesor. Gracias, Adrúbal. Entonces, tienen clarísima la idea. Eduardo, doctor. Sí, buenas noches, profesor. Yo considero que los derechos humanos los tienen todas las personas. Todas las personas, ya sea de cualquier religión, raza, color, posición política, todos tienen los derechos que son el conjunto de principios y las categorías que solamente le pertenecen a los hombres por la condición de ser hombres. ¿Y qué busca? Busca limitar los abusos del poder, de la coacción, para que la persona tenga dignidad y tenga ese título de ser humano. Exacto. Entonces, todos han dado una idea fuerza y ya Eduardo nos ha resumido todo el concepto de manera impecable, ¿no? Me han dicho que son derechos inherentes al ser humano, me han hablado de libertad para su ejercicio libre, me han hablado de dignidad, que es una característica, un atributo. Ya Eduardo nos ha resumido, juntado toda la información y ha sentenciado de esa manera, ¿no? Nos queda clarísimo entonces el concepto, también he leído en el chat y van en la misma línea. Dignidad humana. ¿Por qué este concepto de dignidad humana? En los videos que les he puesto, van a ver el descubrimiento, y digo entre paréntesis, de un campo de concentración llamado Auschwitz. Inicialmente tomó el nombre de Auschwitz y después este campo de concentración creció y fue Auschwitz-Birkenau. Este era un campo de concentración, sepan que han habido muchos durante la Segunda Guerra Mundial. Este campo de concentración era de exterminio masivo, tengo entendido que ustedes ya conocen el tema, pero en los videos yo quería resaltar ese tema de dignidad. Ya cuando vean el último video, yo les he puesto 3 enlaces. El último es bastante largo, así que véanlo con Wi-Fi. Es bastante largo, está en 4K, pero hace un resumen de todo lo que vas a encontrar en Auschwitz y Birkenau, ¿no? Lo que les voy a comentar. Aquí en esta foto, es una foto de mi colección particular, de una enciclopedia particular, que le he tomado y la estoy poniendo acá, porque son difíciles de encontrar en internet. Cuando llegaba el tren, yo sé que ustedes lo saben, solamente estamos refrescando para las personas que no han visto el video. Cuando llegaba el tren a este campo de concentración, habían varias clases de filtros, ¿no? El primer filtro era la división entre hombres, por un lado, y al otro lado mujeres y niños. Después iba a haber otra división. La división que se hacía era, a la derecha iban a ir las personas que iban a trabajar en ese campo de concentración y a la izquierda personas que no eran atractivas para el trabajo en el campo de concentración, ¿no? Aquí vemos la división de hombres y mujeres, ¿ya? Estas personas eran las que se encargaban de hacer la división. Izquierda significaba muerte, derecha significaba trabajo. Entonces, de buenas a primeras, los relatos cuentan en el mismo Auschwitz que a veces los soldados alemanes de la nada le decían a una persona, ya los testigos de Auschwitz dijeron presencialmente, ¿no? De un momento a otro se me acercó un soldado alemán y me dijo, di que sabes coser, di que sabes cocinar, di que tienes tal edad, di que no tienes ni enfermedad, porque les hacían una encuesta breve, ¿no? Y sin saber en quién confiar, estaban retenidos contra su voluntad, les decían que se iban a separar para que tomen duchas, que se quitaran la ropa, no sabían qué hacer, qué creer, y de un momento a otro y que le hicieran caso a una persona que no conocían, que representaba a los alemanes, que era un soldado alemán, podía significar la vida y la muerte. Y de hecho estos testigos que contaban dijeron que, bueno, un soldado nazi, algunos nazis, soldados alemanes, les dijeron, ¿no? Di que sabes hacer esto. Y ellos dijeron que sabían hacer eso, obviamente no lo sabían y se pudieron salvar, ¿no? Ya cuando viene el ejército ruso, los libera.
¿Y por qué yo incido en el tema dignidad? Aquí Haruko sabe muy bien el tema, David Rodrigo nos está diciendo, Haruko sabe muy bien el tema por lo que estoy leyendo. Esta foto es una foto en Auschwitz no se te permite tomar fotos de este salón. Esta foto yo la tengo por la misma enciclopedia que se compra en ese lugar. ¿Ya? ¿Saben qué es esto? Cabellos, me parece. Cabello. Sí, todos lo tienen claro. Me han respondido casi al unísono todos. Es cabello. Llegando aquí tú vas a encontrar una sala inmensa, una sala, salón de recepción de hotel 5 estrellas, llena de cabello, llena de cabello. Y es impactante ver esta sala porque muchas de estas personas murieron, ¿no? Venían, se les rapaba, los alemanes eh, mataban en masa, mataban por montones, por miles. Este cabello significaba para los alemanes negocio, dinero, y ver cabello cuantificado por toneladas, es bastante impactante, ¿no? Eh, y este también son unas fotos de mi colección, de mi cámara. Este señor no se movió nunca, pero ahí está. ¿Saben qué es esto? Aquí son varias fotos. Este es el salón completo, tiene 3 hileras y aquí se ve mejor. ¿Saben qué es esto? Sí, Brian, esa película es genial. Cristian me dicen que son baños. Sí, Brian me dice baños dentro de lo que cabe, ¿no? A ver si es un baño eso, ¿no? Y esto para mí representó una expresión máxima de lo que es ausencia de dignidad, por decirlo de manera muy protocolar, ¿no? Estos eran los baños, como nos ha comentado Brian, letrinas, como nos está diciendo Víctor. Aquí se ocupaban las personas. Los soldados alemanes les daban de 15 a 30 segundos una vez por día a grupos de 500, de 1000, dependiendo del humor del jefe y del soldado en ese momento, y tenían de 15 a 30 segundos. No tenían materiales de aseo, eso era impensable, ¿no? Cuando uno va al baño tiene una privacidad, aquí no había privacidad, en 15 y 30 segundos tenían que hacer, imagínense, no había materiales de limpieza, todo eso cómo estaría sucio, también las personas cómo estarían de sucias, se empujaban unas a otras, toda suciedad por todos lados, ¿no? Y los mismos alemanes no controlaban esto porque imagínense el olor y las condiciones que estaban dentro. A su cuidado estaban también judíos, ¿no? Judíos que les daban esta labor de cuidar el orden y que eran 15 o 30 segundos y si no lo hacían, estos judíos encargados también se quedaban sin vida, ¿no? Los mataban. Entonces, para mí esto fue impactante porque aquí estaban 500, 1500 personas, tenían 15 a 30 segundos, no tenían materiales de higiene, no tenían privacidad, imagínense, era muy, muy fuerte ver, ¿no? Es un destino, la verdad que es impactante, es la historia viva, pero les quería poner estas imágenes porque es la máxima expresión de la ausencia de dignidad de la persona, ¿no? Porque cuando vamos a leer ahorita que yo les proyecte esta Declaración Universal de Derechos Humanos y vayamos conversando un poquito de derechos humanos, qué bueno que ya tengan claro y clarísimo el concepto de derechos humanos, llama la atención que se ponga la dignidad, ¿no? La dignidad con esa fuerza, con ese valor tan intrínseco que solo la dignidad lo tiene. Eso es lo que van a ustedes encontrar en los videos, no estas fotos, no van a encontrar en el video tampoco estas imágenes, por eso se las he puesto, justamente porque no están en el video, no están en los 3 videos, y se las pongo acá para que vean también lo que había en Auschwitz, ¿no? Auschwitz era más chiquito y como veían que podían crecer y el exterminio se podía hacer en masa, construyeron Birkenau, ¿no? Con la misma mano de obra de ahí. Por eso es Auschwitz-Birkenau.
pero era un campo de concentración, de exterminio que quedaba en Polonia, ¿sí? Y esta es la introducción. Han habido muchos ejemplos. He querido tomar este porque es algo que yo entiendo que ustedes conocen muy bien y por eso he puesto este ejemplo, porque de derechos humanos, de violación de derechos humanos, imagínense, hay muchos por todos lados y continentes. Eduardo nos dice, debemos estar agradecidos que vivimos en una época diferente, donde la dignidad humana ahora es más reconocida y otorgada a la mayoría de nosotros. Sí, Eduardo, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y nos dice que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona. Exacto, doctora. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en los videos. Una historia que ya conocen, pero la reflexión es esa, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan nuestros derechos humanos? ¿A razón de qué vienen nuestros derechos humanos? Aquí está el concepto de dignidad, ¿no? Designa un objetivo, un valor intrínseco, ¿no? Es un valor, una bondad intrínsecamente preciada de un ser que no depende en absoluto de nuestros deseos subjetivos. No depende de tus deseos objetivos, ¿no? De tus deseos. No, que yo me hago el digno y no le voy a pedir disculpas. No, no depende de que tú pidas disculpas. No, eso es otra cosa, ¿no? La dignidad es un atributo del ser humano, como ustedes me lo han dicho varias veces, por el hecho de ser humano. Por el hecho de ser un ser humano tienes el atributo de la dignidad. No solo pertenece a las personas. Doctor, buenas noches. Disculpe, hay compañeros que no quieren ingresar con este link. Sí, doctora, no debería pasar eso. Hay compañeros que no pueden ingresar con este link, me dice Patricia. Mis delegados, si es que están aquí conmigo, por favor me confirman ese problema de los compañeros. Asegúrense, por favor, de que hayan actualizado todos sus sistemas, que esté todo habilitado, porque si han entrado aquí 46 personas. Hola, Frida. Profesor, buenas noches. Lo que pasa es que les estoy diciendo que se ha prohibido compartir el link, o sea, yo no puedo copiar y compartir el link por el WhatsApp. Lo que he hecho, les he enviado un video al grupo de WhatsApp explicándoles cómo tienen que ingresar y dónde está el link, porque al parecer no lo encuentran. Pero ya les he mandado un video, me imagino que se van a estar conectando en unos minutos. Frida, te agradezco bastante el tiempo que te has tomado para darles este pequeño tutorial a tus compañeros. Gracias, doctora. Entonces esperemos que tomen el lado correcto. Es cierto, por eso también, sí, compañera, gracias. Gracias, Frida. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Como dijo también uno de sus compañeros, lo dijo muy bien, me parece que fue Eduardo, delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Es evidente, ¿no?, que mientras más derechos tiene el ser humano, delimitan el poder del Estado. Y cuando el ser humano no va a tener sus derechos a pleno goce, ahora los vamos a ver, ¿no? Un caso que a mí me interesa bastante conversarlo aquí, lo vamos a conversar a lo largo del semestre, es el debido proceso. Profe, pero debido proceso ya está hablando de derecho procesal, ¿no? Estamos hablando acá de derechos humanos. Ahora lo vemos. ¿Sí? Pero entonces aquí está, según Naciones Unidas, recogido todo lo que ustedes me han dicho. Son derechos humanos inherentes a todas las personas, ¿sí? Definen las relaciones entre el individuo y el Estado y sirven para delimitar el poder del Estado. Saben ustedes que ante una agresión o ante alguna vulneración de algún derecho constitucional, tú tienes la posibilidad de acudir al organismo jurisdiccional. Y si no te hacen caso aquí a nivel Perú, te puedes ir a nivel internacional. Ahora lo vemos, ¿no? Por eso se dice que se delimita el poder del Estado. ¿Ok? Entonces, una conclusión todavía mayor de los derechos humanos es la facultad que la norma atribuye de protección a la persona. ¿Ya? Protección a la persona en lo referente a su vida, libertad, igualdad.
y entre otros derechos que vamos a ver ahora. Los derechos, sepan ustedes, madres, los derechos básicos más indispensables de los que nacen los otros derechos también básicos, son vida y libertad. Si no hay vida y si no hay libertad, no salen los otros derechos. Nos queda obvio que si no hay vida, bueno, no hay nada, pues no. Y si no hay libertad, tampoco se desprenden los demás derechos, ¿sí? Entonces, los más elementales, que son vida y libertad, son los derechos madres, los derechos primarios, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero sepan que ningún derecho es absoluto, ¿ya? En algunos países la vida no es absoluta. Aquí la libertad tampoco es absoluta, ¿no? Tenemos pena privativa de la libertad. A ver, aquí veo unas coordinaciones de WhatsApp. ¿Están conmigo, doctores? ¿O si ya se entretuvieron en el WhatsApp? ¿Qué me dicen? ¿Están conmigo? ¿No? ¿Se perdieron? Sí, profesor, acá. Gracias, doctores. Sí, anotando. Gracias, doctores. Aquí veo unas coordinaciones de WhatsApp. Ya, ¿en qué estaba? Los derechos primordiales, ¿no? Que son vida y que son libertad. Les voy aquí a proyectar esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya en un ratito les doy una introducción pequeñita de cómo sale esta Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel de historia, en fin. A ver, pongo aquí, compartir documentos. Le pongo stop a esto y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver qué es esto, cómo sale, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya una de las primeras expresiones, primeras digo entre paréntesis, ya, porque cuando lleguemos a las generaciones de derechos humanos, yo les voy a dar una evolución histórica de cómo han ido, entre paréntesis, mejorando estos derechos humanos. Pero ya desde el 48, ya la Asamblea General de Naciones Unidas, en fin, los organismos internacionales deciden declarar estos derechos humanos de manera universal, ¿ya? En el 48. En el 48 declaran estos derechos que ahora les voy a desarrollar. A ver. Ya se proyectó aquí. En el preámbulo, lo primero que dice esta Declaración Universal de Derechos Humanos, lo primero que dice es, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad. A ver, naranja UPN, aquí está. Todo esto que el profesor se está mandando se circunscribe en la dignidad, ¿ya? Tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Por qué aquí en el medio todo el párrafo, si ustedes lo leen, está destinado al reconocimiento de la dignidad? La dignidad porque acabábamos de ver estas escenas de la Alemania nazi, el exterminio de este grupo de personas, este grupo humano, este genocidio de los judíos, ¿no? Entonces el mundo se había dado cuenta, había visto cuál había sido la máxima degradación de la persona humana, ¿ya? Por eso el valor dignidad aquí está bastante latente, bastante fuerte. Al final de la clase, a ver, ¿hay dudas aquí? Veo aquí un inspector, Cristian ha puesto un inspector, David Rodrigo, sí, perfecto. No se ve, estimado profesor. Creo que ya ahora sí se ve. Profesor, disculpe, al final de clase, ¿podría explicar un poco sobre los grupos de trabajo? Sí, doctores, yo al final de la clase, para las personas que están citadas como alumnos nuevos, yo les explico todos los detalles. Lo conversamos al inicio de la clase, igual se los recalco ahora. ¿Sí? Al final vemos esos detallitos, no se preocupen. ¿Hasta ahí me siguen? Lo que yo voy a hacer durante la clase es, como el chat yo le he desactivado el timbre para concentrarme en la clase,
Si ustedes quisieran decirme algo, levantan la mano y eso sí me aparece un timbre y lo conversamos, ¿sí? Entonces yo estoy enfocado ahorita en la lámina porque el chat no me aparece como notificación. Yo tengo que entrar al chat, ¿sí? Seguimos entonces, doctores. Entonces aquí el valor dignidad, dignidad humana. Sepan también ustedes que en estos campos de concentración las personas morían de hambre. Habían cuartos pequeñitos, si es que cabe el término cuartos, tan angosto y tan bajo que no te podías parar y no te podías sentar. Tan pequeño era ese espacio, no te podías parar y no te podías sentar, ¿ya? Y en ese espacio ponían, si el aforo de ese espacio era para 1 o 2 personas, ponían 10, 15, 8, todo el espacio posible lo llenaban de personas y estas personas morían de hambre en espacios muy reducidos donde no se podían ni parar ni sentar, ¿no? A ese extremo llegó la maldad del ser humano, ¿ya? Por eso este valor dignidad está aquí en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ese era el contexto, eso era lo que el mundo acababa de ver, era lo más reciente, ¿ya? Esta Declaración Universal de Derechos Humanos tiene su preámbulo, que me parece lo más importante o lo más resaltante de este detalle que les estoy diciendo, y tiene 30 artículos. 30 artículos. Solamente les voy a conversar de algunos, ¿sí? Les voy a conversar de algunos. El artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, como ustedes también me dijeron, sin distinción de nada. No hay distinción de nada. De raza, color, sexo, idioma, religión, tienes Core i5, tienes Core i7. No hay distinción de nada. Y eso también ha quedado claro. Y aquí yo la pregunta. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos está recogida en nuestra Constitución. Si nosotros vemos esto y vemos nuestra Constitución actual, todo esto está plasmado en nuestra Constitución política. ¿Qué opinan? No sé si han tenido la oportunidad de ir a un centro comercial, espero que ahora no, o sea, haya restringido eso, a tomarse un helado, alguna tienda, y ven un cuadrito recién impreso, bonito, que dice: en este lugar está prohibida la discriminación. No sé si han visto ese letrero. Sí, me dice Sandy, ¿no? ¿Y qué les parece ese letrero? ¿Era necesario? Ese letrerito: en este local estaba prohibida la discriminación según ordenanza XXX. Claro, ¿no? Ustedes tienen la idea clarísima. Frida, Rosa, Víctor, Jaruco, todos, Sandy. No es necesaria esa regulación o esa ordenanza, ese cartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo pienso que es una manera de dar publicidad de las empresas o de mirarse como una empresa formal, respetuosa de los derechos, ¿no? Pero no es necesario que exista ese tipo de anuncios, de pancartas, de letreros en los locales, ¿sí? Exacto. Y, a ver, ya más adelante, en las semanas siguientes, cuando hablemos de derechos civiles, políticos, ahí ya ahondaremos bastante en lo que es nuestra Constitución, cómo se ejercen estos derechos, ¿no? Ahora estamos empezando de lo general y poco a poco llegaremos a lo específico, ¿sí? Este artículo 3 nos dice derecho a la vida, derecho a la libertad, seguridad de la persona. Bien, me interesa uno, ¿no? No estará sometido a la esclavitud ni servidumbre. Esclavitud y la trata de esclavos. La trata de personas es la esclavitud de este siglo y sigue presente, ¿no? Y sigue presente, por ejemplo, en Brasil, acá en el mismo Perú, con preponderancia en el Oriente, en Asia, la trata de personas es muy fuerte, en la misma Europa, en el mundo hay trata de personas, que es la esclavitud de este siglo, ¿no? Entonces, profesor, por la Declaración Universal, sí, hay tratados, de hecho,
internacionalmente se persiguen este tipo de mafias, se protegen este tipo de vulneraciones, pero existe, ¿no? La esclavitud hoy, 11 de septiembre, que es una fecha importante para el mundo también, la esclavitud existe. Y ya no se llama esclavitud, se llama trata de personas. Ahora, Faruco. Estimado profesor, un ejemplo de lo que nos está mencionando sobre esclavitud es lo que pasó en el centro ferretero que se incendió. No sé si recuerda, Ujú. los jóvenes encerrados en el container. Se sigue dando. Sí, Tengo familiares exacto. que trabajan en el mismo lugar donde ocurrió los hechos y siguen habiendo lugares donde en sótanos tienen a los trabajadores encerrados y no sé por qué el Ministerio de Trabajo no se pronuncia, ni habla, ni nadie denuncia, todos se callan, son testigos oculares, vuelve a ocurrir un incendio y van a haber nuevamente víctimas. Como dice usted, sigue habiendo, y lo más triste es que en nuestro país sigue habiendo esclavitud, siguen habiendo niñas que son traídas de provincia para que trabajen como empleadas, con un sueldo miserable, con una vida paupérrima, y realmente pues sus derechos son totalmente vulnerados, porque para comenzar son menores de edad, que los traen con promesas, con falsas promesas, ¿no? De estudiar, de salir adelante y al final les quitan sus documentos, los tienen encerrados, los utilizan y bueno, ya cuando son grandes los dejan irse, ¿no? Pero truncan mucho tiempo sus vidas. Tengo testimonios de personas, incluso en mi familia, que han pasado por eso. Entonces, y en pleno siglo XXI, hoy en la actualidad, sigue ocurriendo. Que no lo veamos o que quizás no seamos testigos directos de ello, pero sigue ocurriendo. Yo tengo entendido que sí pasa aún. Muy triste, muy cierto lo que nos dice Haruko. Es indignante también, ¿no? Pero para que ustedes vean, ya desde esta época donde en teoría se dijo vamos a cambiar todo lo que había antes y vamos a mejorar, no basta por una Declaración Universal de Derechos Humanos. A raíz de tu comentario, me adelanto entonces en una de las pequeñas conclusiones. No sé si yo les dije en la clase 1 o en la clase 2 y el libro del príncipe Maquiavelo, ¿no? Que era lo que Maquiavelo describía como algo virtuoso. De pasada, sepan que Maquiavelo no dijo el fin justifica los medios, tal cual así como está en el texto, no lo dijo tal cual, ¿sí? Lo que dice Maquiavelo es todos los medios van a estar justificados, amparados y serán válidos si tú logras conseguir el fin. ¿El fin cuál era? Perpetuarse en el poder, conseguir el poder, mantener el poder. Y ya él, Maquiavelo, hacia los 1500, en 1513 se escribe y en el 30 y tanto se publica, Maquiavelo lo que decía es que un líder virtuoso no solamente va a tener buenos ejércitos, ¿no? Porque en ese entonces el ejército era una parte de la virtud porque te ayudaba a mantener el poder, sino que tú debías tener además buenas leyes, que es lo que estamos viendo, buenas leyes, prohíben el racismo, la distinción, la esclavitud, ¿no? Pero ya desde los 1500, Maquiavelo nos había dicho que la tercera virtud más importante de las tres que él dice que son elementales es que tengas buenas instituciones que sirvan para el cumplimiento de esas buenas leyes. ¿Sí? Entonces la virtud está, según Maquiavelo, hacia los 1500, en tener buen ejército, buenas leyes y buenas instituciones que sirvan para el cumplimiento de esas leyes, ¿no? Retomando lo que nos dice Haruko, nos falta lo último, ¿no? Al menos a Perú, le falta lo último. No tenemos una institucionalidad de nada. Y por eso nuestra cultura, nuestra forma jurídica, económica, a todo nivel de la estructura peruana, es muy tenue, es muy débil, porque no hay institucionalidad de nada, ¿sí? Otro punto ya para regresar a lo que es las diapositivas, porque lo que estamos viendo aquí es la Declaración Universal que se hace en 1948, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ya en el 48, ¿sí? Aquí Haruko nos ha puesto una exponente política. El artículo 8
¿Qué nos dice el artículo 8? ¿No? Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare, ¿ya?, contra actos que violen sus derechos fundamentales. ¿Ya? Este artículo 8 me interesa conversarlo en coordinación con este 11. Regresen, doctores, regresen, no se me vayan con la política, regresen conmigo. Ese artículo 8, aquí lo vamos a coordinar con el artículo 11. Ya miren, en 1948, esta Declaración Universal nos dice, en el artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Pero el profesor me está diciendo entonces que a nivel constitución, a nivel internacional, están diciendo que el principio de presunción de inocencia tiene que seguirse, ¿no? Yo les pregunto, ¿el principio de presunción de inocencia aquí en Perú, yo hablo del ejemplo peruano, se cumple? ¿No? Ahora estamos en un contexto político bastante difícil. No, y todos al unísono me dicen no. A medias, Sandy más abogada, ¿no? Como abogada se responde sí, pero no. En principio sí, pero no. Excelente, Sandy. ¿Cuáles son los atributos de la presunción de inocencia? ¿Ya? Que lo vamos a ver tal vez en otras clases. Cuando yo hablo del principio de presunción de inocencia, no solamente es que a mí se me repute inocente hasta que no se declare judicialmente lo contrario, sino que otros atributos de la presunción de inocencia es, por ejemplo, mi derecho al silencio o el derecho a que yo aporte pruebas para mi defensa o el derecho a no autoincriminarme, por dar algunos ejemplos de expresiones de presunción de inocencia, ¿no? Pero lo cierto es que en la justicia peruana, en la costumbre peruana, si tú tienes algún problema legal, ya tú tienes que defenderte. No es que tú empiezas un proceso sancionador siendo inocente, sino empiezas un proceso sancionador ya con una mochila muy pesada, que abiertamente vulnera, vamos a ver también en otras clases, lo que dice nuestra Constitución, pero parte de aquí. Ya a nivel de Declaración Universal de Derechos Humanos, estamos hablando de que toda persona se presume inocente, pero muchos de estos derechos son bonitos, suenan bien, pero la institucionalidad en cada país es la que se va a encargar de velar por estos derechos. Y vamos a ver que sí, tenemos buenos derechos, están escritos muy bien, pero ¿se cumplen todos, algunos? Ese es el problema, ¿no? Y hacia eso apunta también el sílabo del curso en esta sesión para llegar a lo que es corrupción. Si nosotros no tenemos instituciones buenas, pesadas, fuertes, que proclamen esta institucionalidad, no tenemos nada, no tenemos asegurado ningún derecho. A ver qué me dicen acá. Muchos países admiran nuestra Constitución por lo moralista, pero no se cumple. Ese título moralista también me gusta bastante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que derecho y moral van de la mano o no? Ya que hablé de Maquiavelo. Y Haruko me pone el concepto ahí en el chat. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, dice Elio. El papel aguanta todo, Haruko. ¿Qué opinan? ¿Derecho y moral son lo mismo, no son lo mismo? ¿Derecho es moral, no es moral? ¿Qué opinan, doctores? Se acompañan, dice sí. Profesor, pero hay varios, por ejemplo, el derecho al trabajo. ¿Y qué sucede con los ambulantes? ¿Cómo es eso, Hans? Si quieres, levanta la mano. No entendí mucho la pregunta. Doctor, ¿qué tal? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Por ejemplo, el derecho al trabajo es un derecho universal, si bien es cierto, ¿no? Pero, ¿qué sucede con la gente que, por ejemplo, no tiene un trabajo formal como los ambulantes? No, en este caso, el tema de la pandemia. Si el trabajo es un derecho universal, ¿por qué no los dejan trabajar libremente? Y hablo de los ambulantes, por ejemplo, de los que son ordenados, pues, ¿no? Los que no bajan disturbios y esas cosas. ¿Qué sucede con eso?
Aquí me están preguntando bastante de derecho laboral. Entonces, en mis ejemplos, porque ya nos va a tocar hablar de los derechos civiles, políticos, sociales en las otras clases, voy a incluir conceptos de derecho de trabajo, ¿ya? Porque veo que es un tema que les gusta. Respondiendo a la pregunta, ¿qué opino de estos ambulantes que se les está restringiendo su derecho al trabajo? Un concepto de la constitucionalidad y de la universalidad de los derechos humanos es que todos los derechos, en teoría, ¿ya? Por eso estoy poniendo sobre el tapete este principio de presunción de inocencia, ¿no? En teoría tú eres inocente, pero en la práctica no. Los derechos humanos, tu derecho a la vida, tu derecho a la libertad, tu derecho al trabajo, todos son iguales, pero cómo lo materializas es el problema, ¿no? Porque una regla conocida en el derecho, ustedes como colegas saben que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho del otro. Y hay bastantes eufemismos de este texto que les estoy diciendo. Entonces, tú tienes el derecho al trabajo. No se te está limitando el derecho al trabajo. Lo que se está limitando es cómo vas a ejercer este derecho al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando también desarrollemos la Constitución, veamos que no solamente están los derechos de las personas, también hay una organización política, social, ¿no? Hay poderes del Estado que se encargan de ordenar la vida del hombre en sociedad, ¿no? Entonces, no solamente vamos a ver una manzana en el árbol, vamos a ver el árbol, vamos a ver todo el bosque. Si bien es cierto, es correcta la afirmación, ¿qué pasa con mi derecho al trabajo? También es cierto que este derecho al trabajo tiene límites, porque recuerden que yo les he dicho que ningún derecho es absoluto. ¿Cuáles son los derechos madres con el que inicié la clase? Derecho a la vida y derecho a la libertad. Sí, Denis, dame unos segunditos, ahorita te doy el pase. Derecho a la vida y derecho a la libertad. Y ni el derecho a la vida ni el derecho a la libertad son absolutos. Entonces, si estos derechos madres no son absolutos, por extensión los demás tampoco lo serán. Van a tener algunos límites, algunas restricciones. ¿Sí? Denis, doctor. Sí, profesor. Bueno, mi señal está un poco baja, no sé si me escuchen bien, pero sobre la Sí. pregunta de si derecho y moral van de la mano, yo creo que no, porque la moral es muy personal, persona a persona. Alguien puede considerar inmoral algo que otro no. Yo diría que más tal vez el derecho y la ética como sociedad. Exacto, doctor. Muy buena intervención. Haruko me parece que levantó la mano y después se arrepintió. A ver qué dice el chat. Creo que de hecho no es nada. De hecho, Profesor, ¿Haruko? sí, aquí estoy. Profesor, ¿Qué tal? bueno, para acotar un poquito la pregunta del compañero de los ambulantes, si nos vamos a la Constitución Política, en el capítulo 1 de los derechos fundamentales de la persona, en el artículo 2, en el numeral 15, podemos ver que dice que tenemos derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Y esto quiere decir que tenemos que hacer lo que esté permitido dentro de ley. Si nos vamos a las ordenanzas municipales, no está permitido el comercio ambulatorio del todo. En algunas municipalidades se está regularizando lo que es el comercio ambulatorio, pero no todos los negocios o todos los tipos de ventas o todos los tipos de comercialización ambulatoria están permitidos. Yo he estado trabajando el año pasado en la regulación del comercio ambulatorio del distrito de Comas, ¿no? Mejorando la ordenanza para que pueda trabajarse de forma ordenada, ya que sí, hay que dar oportunidad al comerciante ambulante, ¿no? Pero lo que también se está viendo, lo estamos viendo todos, es un caos. Es un caos que está trayendo más contagio y mucho desorden y mucha informalidad. Si bien es cierto, se tiene que regularizar y es un derecho de los peruanos, pero tiene que ser de forma ordenada, ¿no? Ellos también tienen que ser sujetos a ley, sujetos a lo que la autoridad de su jurisdicción ordene y mande, ¿no? Eso quería acotar. Gracias, doctora. Gracias, Haruko. ¿Qué cursos de derecho ustedes han llevado? Porque aquí yo veo que este es un curso de tercer ciclo.
¿Por qué les quiero preguntar eso? Porque quiero saber qué tanto manejan, conocen la pirámide de Kelsen, las fuentes del derecho, cuáles son los límites de la norma, porque su compañera Haruko nos ha dado una buena apreciación, pero eso para efectos académicos me interesa conversarlo porque la ley tiene límites, no tiene límites, ¿cuál es el límite de la ley, la ordenanza municipal, la pirámide de Kelsen? Por eso les conversaba de eso. Ustedes ya llevaron un curso donde se les ha explicado la pirámide de Kelsen, los límites de la ley, todo. Luis, doctor. Sino para hacer una breve introducción de eso, de un minuto. Luis, doctor. Profesor, ¿me escucha? Fuerte y claro, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Más que todo para acotar respecto a la pregunta que hizo el compañero de los derechos al trabajo de las personas que trabajan ambulatoriamente. Por la situación coyuntural y teniendo en consideración que todos los derechos no son absolutos, como usted ya lo había indicado, no son ilimitados, y eso también ya lo hace mención en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los derechos no son ilimitados. Entonces, estamos ante un derecho sobre un sector de un grupo nada más que quiere laborar porque necesita generar ingresos, pero prima en realidad el derecho a la vida de todos los peruanos, porque está en juego la vida de todos los peruanos por la situación que se vive, que es lo de COVID-19, ¿no? En ese sentido es que de cierta manera podríamos decir que se limita este derecho, ¿no?, para las personas que laboran en la calle. Gracias, doctor. Gracias, Luis. Entonces, lo que dice Luis es bastante cierto. Yo les pongo este ejemplo, ya que ustedes veo que este grupo es más pragmático, es más de ejemplos que yo lo veo en el día a día. Entonces les pongo este ejemplo del día a día. No sé si ustedes han estado por la calle antes de pandemia, espero, y han visto en alguna municipalidad, dependiendo si vivan en Lima o en provincias, en el lugar que sea, y han visto que la municipalidad empieza con una serie de publicidad diciéndote condonación de impuestos, ¿no? Condonación del predial, condonación de tal, perdón de tal, te exoneramos de tal. ¿Sí? No sé si lo han visto. Haruko es la única que lo ha visto, parece. Ustedes solamente están viendo... Ahí está, sí, me dicen sí. Sí, pero de verdad lo han visto, ¿verdad? Cuando están en la calle y ven en alguna municipalidad que para captar recursos empieza a darnos publicidad de te exonero del 70% de tu deuda de impuestos, de impuesto predial, ven, paga ya, ¿no? ¿Cuál es el problema con eso? Por eso les conversaba de la pirámide de Kelsen. ¿Tiene algún problema eso? Si no lo saben, igual perfecto, porque yo les digo, a mí me interesa que me digan sí y me digan no. Eso es lo que me gusta. Explique, no se le iba al grano. Está bien, doctor. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando la municipalidad me dice, Alejandro, paga tu predial, pues, te condono, ven, te condono el 70%. Cuando yo les digo lo de la pirámide de Kelsen, es que hay una jerarquía normativa. Ustedes tienen bastante claro que la Constitución es la ley de leyes y no hay más que la Constitución, ¿sí? En un ratito vamos a ver de que la Constitución colinda con la normativa internacional. ¿Cuál es la normativa internacional? Los tratados internacionales, como por ejemplo esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Si es que el Perú la suscribe y la ratifica con el Congreso, en ese entonces todo lo que haga el Perú dentro, incluso su Constitución, debe estar de la mano con los tratados internacionales, ¿ya? Los internacionalistas dirán que lo máximo es el tratado internacional y los constitucionalistas dirán que lo máximo es la Constitución y no hay más que la Constitución. Para efectos de la clase, los voy a poner iguales, para efectos de la clase. Pero, debajo de la Constitución, sabiendo que la Constitución es la ley de leyes y no hay más que la Constitución, hay, por ejemplo, una ley del Congreso. Todos estos señores en pleno y dan una ley por el Congreso, que está en una categoría.
En una categoría más baja todavía, que también tiene rango de ley, pero está en una categoría más baja, está la ordenanza municipal. Los alcaldes, para regular y regirse en su circunscripción, lo que hacen es emitir ordenanzas municipales. ¿Ya? Y este perdón de esta deuda, esta condonación de la deuda, es una ordenanza municipal. ¿Ya? Pero ¿cómo nace cómo nace un impuesto? Un impuesto como el que te están condonando, perdonando la municipalidad, un impuesto nace por ley, que es una jerarquía todavía mayor. Y una ordenanza, yo les dije que está muy por debajo, es una categoría inferior. Entonces yo les pregunto, una ordenanza municipal que tiene una categoría inferior normativa, ¿puede ir en contra de una ley? O sea, el alcalde de su región puede decir que lo que han votado 89 congresistas no vale. No, ¿verdad? Jamás. Me ha dicho jamás, Margarita. Exacto. Eso es lo que pasa cuando ustedes ven el anuncio de condonación de impuestos. El impuesto nace por una ley, con una estructura, congreso y una serie de firmas y regulación. El alcalde, cuando te dice que te va a condonar, porque si te condonan los intereses está bien, pero no te puede condonar el valor en sí del impuesto, ¿ya? Lo hace para recaudar, y lo que sucede en muchos casos en la gestión siguiente, cuando viene un alcalde nuevo y quiere ver los recursos que hay, se da cuenta que hay una serie de condonaciones que no son posibles por ley, ¿ya? Hay que diferenciar en mi ejemplo, una cosa es condonación del capital y otra cosa es condonación de los intereses, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo que yo les he puesto, una ordenanza municipal no puede ir en contra de una ley, ya que eso nos quede clarísimo, y siempre recuerden mi ejemplo de los impuestos, ¿no? Cuando te quieren condonar el predial y la gente va y paga y después, oye, pero yo pagué, ¿cómo otra vez me están cobrando? La justificación es por eso que les estoy diciendo, ¿sí? El segundo, ¿quedó claro ese ejemplo? Por eso les hablaba de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Ya. El segundo punto, de los límites de la ley. Sip, me dice, ¿quién me dice sip, Margarita? El segundo punto, los límites de la ley. Por eso también les preguntaba qué cursos habían llevado antes. Sepan que la ley te da una libertad para tú actuar, ¿no? La ley escrita, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, está prohibido el ingreso de mascotas al aula, es absoluto, mascotas. Pero si yo digo, está prohibido el ingreso de gatos al aula, te podrías preguntar, oye, pero entonces ¿puedo entrar con un perro? ¿Con un periquito? ¿Con un oso? ¿No? Entonces, la ley te va a dar la pauta en un punto, pero hay otras limitaciones, como por ejemplo, moral en algunos casos, buenas costumbres en otro caso, ¿sí? Insisto, yo les preguntaba si ustedes conocían las fuentes del derecho, porque hay fuentes del derecho laboral, constitucional, en sí, las fuentes del derecho, todo el derecho en general, no solamente vienen de la ley, vienen de la costumbre y vienen de los principios generales del derecho. Y en alguna medida, las costumbres con moral, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto de la moralidad. Unos me han dicho que sí, van de la mano, la mayoría me parece que me han dicho que en algunos casos, en otros casos no, ¿ya? Lo cierto es que la ley incluye un mínimo de moralidad, un mínimo de buenas costumbres, para lo que el legislador considera buenas costumbres, pero no es netamente moral la ley. Y ahora les pongo un ejemplo. Tomando a Maquiavelo, del que conversé hace un rato, Maquiavelo es un padre de la ciencia política porque él diferencia y divide lo que es la moral de lo que es política, ¿no? Por eso yo ya les dije que este refrán no lo dice él, pero popularmente se dice, el fin justifica los medios, lo dijo Maquiavelo. Si uno desglosa el fin justifica los medios, quiere decir, oye, todo lo que haga para conseguir el fin vale, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que no hay moral. Maquiavelo separó la moral y dijo, yo estoy hablando de política, y políticamente todo lo que tú hagas es válido si tú conservas el poder, ¿ya? Ahora, trasladado aquí
a Perú en este contexto 2020, sabemos que la ley tiene una limitación. Esta constitución, como ustedes también lo dijeron, una ordenanza, también tiene un límite. Tu actuar también tiene un límite, que es la moral y las buenas costumbres. Después el debate doctrinario sería qué es buena costumbre, qué es moral. Ejemplo para que se termine de zanjar el tema de moralidad con la ley, que veo que se ha interesado mucho. La ley me dice, si yo soy dueño de un predio, yo soy dueño del predio y si yo lo alquilo y no me pagan, tengo derecho a reclamar mi bien porque no me pagan, pues no. En pocas palabras, eso es lo que nos dice la ley. Pero ¿qué pasa si hoy en contexto hay una familia de una señora que tenía un muy buen trabajo con 4 hijos, divorciada, que no tiene familia más que sus 4 hijos y cae en desgracia y no tiene para pagar la renta? ¿Qué pasa en ese caso con esa señora? Porque hemos dicho que la ley le da la posibilidad al propietario para hacer uso de su bien si es que no le pagan algún alquiler, ¿no? Es un ejemplo dramático, muy ejemplo límite, pero ahí vean, ¿no? La ley me dice, sí, pues, si yo soy dueño, yo puedo reclamar mi bien, pero ¿qué pasa con ese inquilino que efectivamente en ese ejemplo que les pongo es una señora que perdió el trabajo con 4 hijos y se quedó sin ingresos, ¿no? ¿Sería moral? ¿No sería moral? Por eso la ley solamente nos da un poquito de moralidad. Lo demás ya se lo dejan a otras instituciones. ¿Ya? La ley sí tiene un poquito de moralidad, pero no va de la mano con la moralidad y se van a acordar de mi ejemplo de esta señora con 4 hijos que podría ser desalojada. ¿Sí? ¿Quedaron claros los 3 puntos? Ya para otra vez aterrizar a nuestro tema. ¿Sí? Entonces ahora sí les vuelvo a proyectar el material. Nos habíamos salido, pero ya regresamos al tema. Aquí está. ¿Sí ven la lámina? Para quitar mi cámara. Más que claro. Qué bueno, doctora Salomé. Entonces, yo les había dado un pequeño extracto, algunos de esos derechos tan famosos, universales que salen en el 48, ¿ya? Para que vean que son los mismos que tenemos ahora consagrados, ¿ya? Habíamos ya trabajado todas estas láminas, el concepto de derechos humanos lo tienen muy claro, ya lo hemos trabajado, nos habíamos quedado aquí. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ya lo hemos visto. Entonces, la conclusión, podemos decir entonces que los derechos humanos son un conjunto de principios y categorías, porque recuerden, no basta la ley, porque si tú pones algo en ley, ya te encierras. Entonces, derechos humanos son principios, conjunto de principios y categorías, ¿ya? Y todo lo que hemos conversado, por eso de yo ser humano, ya tengo estos principios y estas categorías, ¿ya? ¿Con qué fin? Para limitar los abusos y excesos del Estado contra el ser humano y obviamente para proteger al ser humano. Y de ninguna manera, ninguna distinción, nada, raza, religión, tu computadora, no, nada, no, distinción de nada. Y este gráfico ya circunscribe todo lo que hemos conversado sobre derechos humanos. Y el primer punto ya lo hemos desarrollado, el segundo aquí. Hago una preguntita. ¿Derechos humanos es igual que garantías individuales? Ahora que ya tengo aforo, voy a hacer un sondeo. Derechos humanos. Siempre sufro porque no sé cuál es la tecla igual. La encontré. Igual a garantías individuales. Ya les he puesto aquí un sondeo, doctores. Tenemos 40 segunditos para que me lo pongan aquí en el sondeo. Veo ya que algunas respuestas me las han dado. En el sondeo. El sondeo me ayuda para saber cómo estamos respecto a una pregunta, un conocimiento previo y para saber quién está atento a mi clase y quién ha dejado la computadora abierta y se ha ido de la clase. Para esas dos cosas me sirve. 20 segunditos más.
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Aquí en el sondeo, doctores, en el sondeo, pónganme su respuesta. 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estas son las respuestas, doctores. 14 de ustedes no están aquí conmigo. Ya algún día los vamos a identificar. 10 me han dicho que sí y la respuesta mayoritaria es no. ¿Ya? Bien, ahora les digo entonces. Como mayoritariamente ha dicho la clase, efectivamente no son lo mismo. Van de la mano, son parecidos cuando uno habla de garantías individuales. Sí, podría estar hablando de derechos humanos. De hecho, lo haces. ¿Ya? Tú hablas de garantías individuales y hablas de derechos humanos. Pero cuando tú hablas de derechos humanos, te estás refiriendo a estos derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo. Pero cuando tú hablas de garantías individuales, te estás refiriendo a estos mecanismos jurídicos que te da la ley para garantizar tus derechos. ¿Sí? Ustedes ya han desarrollado en clases pasadas, ¿no? Tu habeas corpus, tu amparo, tu habeas data, ¿verdad? Estos son los mecanismos jurídicos que tienes para garantizar tus derechos humanos. ¿Sí? Entonces, una pequeña diferencia, para que ustedes tengan claro, es garantías individuales, sí, tiene que ver con derechos humanos, pero la garantía individual está enfocada un poquito más a cuál es el mecanismo jurídico que tú tienes para proteger este derecho humano. ¿Ya? Esa es una diferenciación. Y insiste acá la teoría que limita el abuso y ejercicio del Estado, te da la posibilidad a ti de defender tus derechos humanos. Las características ya me lo han dicho también en el chat, por eso no le doy tantos minutos a esto. Universal, porque todos lo tienen. Inalienable, porque no lo puedes enajenar. Indivisible, porque es un solo derecho para toda la persona. Imprescriptibles, porque no caducan en el tiempo. Irrenunciables, porque no puedes decir, bueno, señor, tortúrame, y yo firmo mi acta de conformidad aprobando una tortura, ¿no? De ninguna manera. No existe esto. Estas son características de derechos humanos. Aquí un poco de teoría de la que hemos estado conversando. Veo una carita sonriente. Clasificación de estos derechos humanos. ¿Cómo están clasificados? Hay muchas clasificaciones, ¿ya? Por naturaleza, origen, contenido, materia, ¿no? ¿Qué es lo que defienden? Vida, libertad, defienden derechos económicos, defienden derechos culturales, sociales. Hay muchas definiciones, muchas clasificaciones, pero lo que nos va a interesar para efectos de esta clase es la diferenciación por generaciones. ¿Ya? Por generaciones. Y de esta manera tenemos 4 generaciones. 3 ya consolidadas en el tiempo y la cuarta todavía no está al 100%. ¿Sí? ¿Cuál es esta evolución de derechos humanos en el tiempo? Esta evolución de derechos humanos en el tiempo tiene sus antecedentes, por ejemplo, en la Revolución Francesa, tiene sus antecedentes en Inglaterra, ¿no? Yo les había comentado y preguntado en la segunda clase, en la semana 2, qué significaba la Revolución Francesa para el mundo. No sé si lo hice aquí en clase, creo que sí. Y todos me dieron su respuesta, ¿no? Yo les había dicho que para el mundo significaba el rechazo del antiguo régimen. La gente estaba harta de el rey con su corona y que la familia real. No, ya no quiero eso. Eso ya no quiero, ¿no? El mundo estaba, bueno, Francia, ¿no? Y después este pensamiento se propagó por todo el mundo. Pero ya no queríamos reyes, queríamos una constitución, queríamos un parlamento, queríamos límites al poder, ¿ya? Pero ya desde la Constitución, ya desde la Revolución Francesa, se dictó una declaración, ¿no? La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para ese momento, recuerden los valores de la Revolución Francesa: igualité, liberté, fraternité, ¿no? Vida, libertad,
fraternidad. Cuando hablamos del constitucionalismo peruano, hablamos de esta libertad de imprenta, de opinión y de expresión, algo que nos parece algo sencillo hoy día, ¿no? Pero en ese entonces no teníamos esta libertad de imprenta, fíjense ustedes, libertad, derecho a la vida, derecho a la libertad de tránsito, estos derechos que a nosotros nos parecen elementales, y de hecho ahora no tanto, porque con estos estados de emergencia, con las restricciones que da el Estado, con los toques de queda, que dice que no es inmovilización obligatoria social, lo cierto es que se restringe nuestra libertad de tránsito, entre otros derechos, ¿sí? Pero esta Revolución Francesa, con un antecedente en la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, que en ese momento todavía no era Estados Unidos, con un antecedente en Inglaterra, lo cierto es que marcan una primera generación, una primera tendencia de derechos humanos, derechos que no se tenían en ese momento, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al sufragio. Recuerden que ya no querían leyes, querían elegir a su líder. Bueno, entonces esta primera generación va en esa línea, ¿ya? Son el primer grupo de derechos, ¿ya? La característica de esta primera generación de derechos humanos es que su ejercicio, su goce, es de carácter personal, ¿ya? Si nosotros vemos aquí los derechos, vida, igualdad y no discriminación, libertad de tránsito, libertad de expresión, juicio justo, libertad de religión, sufragio. Es todo lo que hemos conversado con esta explosión de Revolución Francesa, ¿verdad? Todos estos derechos que no se tenían van a ser declarados en la primera generación, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Esto nos queda bastante claro. Y por eso son de primera generación, porque así nacen, ¿no? Aquí tienen un cuadrito ya más claro cada uno de estos conceptos, que ya los hemos trabajado. Pero ¿qué pasa? Yo también les dije que después de esta Revolución Francesa vienen una serie de movimientos políticos de la monarquía, se regresa al antiguo régimen, después hubo violencia, no se quiso. Lo cierto es que en ese interín viene una revolución industrial. Recuerden que también lo habíamos conversado, la revolución industrial, producción en masa, se necesitó personas para que trabajen en la fábrica, hay una migración del campo a la ciudad, se genera esta nueva clase social llamada proletariado y empiezan los abusos, ¿verdad? Empiezan los abusos, empiezan a personas a trabajar 15, 16 horas, mucho trabajo. Hasta ese entonces la regulación que había solamente era una regulación civil, no había derecho del trabajo. El derecho del trabajo sale después, nace después, ¿ya? Para el derecho del trabajo se le decía que era el espíritu libre de las ideas, ¿ya? Se pensaban que los que reclamaban un derecho de trabajo estaban locos. Era la poesía libre del espíritu social de las ideas. Así se le definía al derecho del trabajo. Una poesía libre del espíritu social de las ideas. Las ideas tienen un espíritu social, ¿no? Eso era el derecho del trabajo, que en ese momento todo se regulaba por un contrato civil, ¿sí? Y de la revolución industrial sale el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a trabajar 15, 16, 18 horas. Empezaron a haber accidentes de trabajo. Estas máquinas en la revolución industrial que te permitían fabricar cosas en masa, en serie, tenían desperfectos, eran defectuosas. Entonces empiezan a haber accidentes, muertes, ¿sí? Empiezan a haber huelgas, malestar de las personas porque no se les cumplían los derechos que debían tener, ¿no? Una serie de malestares sociales. Y si nosotros tenemos un ingreso mínimo o por debajo del mínimo o no digno, con lo que estamos hablando ya en la clase, imagínense, yo no voy a tener acceso a la salud, ¿no? No tengo posibilidad de, trabajando, poder costearme una enfermedad, ¿sí? Y mucho menos tengo una posibilidad de aprender, por ejemplo, a leer, a escribir, a ejercer una profesión. En ese momento, estudiar una profesión era un lujo, no existía como tal, ¿ya? Entonces, en ese contexto viene la segunda generación de derechos humanos,
Ya tenían la vida, ya tenían la libertad, ya tenían el sufragio. Pero la segunda generación, ya, es la segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que les estoy conversando, ¿no? Económicos, disculpen el pulso, hago un esfuerzo muy, muy grande para mantenerlo, pero es difícil. Ya estos derechos de segunda generación que les digo, económicos, van a ser los laborales, ¿no? Derecho al trabajo, que me comentó su compañero, derecho a una jornada de trabajo que viene un poquito después, remuneración mínima, digna, el derecho de huelga. ¿Se me escucha? Sí, el derecho a la posibilidad de formar sindicatos, ya desde esta época viene el tema del sindicato, ¿no? El sindicato tan fuerte que es, ¿no? De conversar, de trabajar, de lidiar entre trabajador y empresa. También vienen los derechos sociales. Estos derechos sociales, como les decía, la gente empieza a reclamar, oye, tengo un ingreso mínimo, muy mínimo, si es que cabe la expresión muy mínimo, que de hecho no, tengo este ingreso mínimo y no tengo ni siquiera la posibilidad de costearme una enfermedad, de pagarla, de salir, ¿no? Entonces, estos derechos sociales están orientados a la salud, derecho a la salud, a una pensión, a una seguridad social, a que el Estado me proteja, me garantice la posibilidad de salud. Ya miren, estamos hablando de revolución industrial y ahora, en pleno 2020, ¿qué pasó con este derecho, profe? Porque usted me está hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Constitución, ¿y qué pasó? No, ahora estamos en un problema de salud y el Estado me está garantizando la salud. No. Estamos haciendo lo que se puede, ¿verdad? Pero ¿se está garantizando? No. Pero profesor, entonces, ¿qué me está hablando? Usted me está diciendo que la Constitución no se puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Ese es el detalle, ese es el tema. Y los derechos culturales, educación gratuita, primaria, después viene la secundaria, después viene la universidad, ¿no? A lo largo de todos nuestros presidentes, uno viene con la educación primaria, el otro la secundaria y finalmente ya la educación universitaria, ¿no? Entonces, estos son los derechos de segunda generación, ¿ya? Nuestros famosos presidentes, ¿no? Pardo Barrera, Prado Ugarteche, Belaúnde, que nos dan estos derechos a la salud, derechos, perdón, a la educación, primaria, secundaria después y la universitaria. Demasiada corrupción, ineficiencia de los órganos públicos, profesor, sí. Habíamos hablado de la institucionalidad precaria que tenemos en el Perú, ¿verdad? Por eso no se protegen los derechos como debería. Entonces, estos son los derechos de segunda generación y esta es la historia, cómo va evolucionando el pensamiento del ser humano, del hombre, respecto a lo que le reclama al Estado, respecto a su protección de derechos humanos. ¿Sí? Después viene una generación, derechos de tercera generación, derechos de todos los pueblos, llamados también de solidaridad, los derechos de titularidad colectiva. Habíamos dicho que los derechos de primera generación principalmente tenían una titularidad personal, ¿no? Derecho a la vida, al sufragio, a la libertad de expresión, de opinión. Su goce y su ejercicio es de carácter personal. Pero aquí, ya en los derechos de tercera generación, el ser humano se dio cuenta que necesitaba más, no era suficiente, nunca es suficiente, queremos más, siempre más. Entonces, en esta tercera generación ya se habla de derechos humanos, derechos del hombre, derechos del ciudadano, pero de titularidad colectiva. La armonía, la paz, protección del medio ambiente, ¿ya? El poder generar convivencia social, yo tengo derecho a vivir en paz, no quiero peleas, no quiero guerras, yo tengo derecho, es un derecho mío que yo deba y tenga el derecho a vivir en paz, sin estar en peleas, ¿no? Al desarrollo, a la ecología, ¿ya? Estos conceptos que les estoy conversando son de titularidad colectiva, ¿sí?
Aquí tenemos, ¿no? Derechos humanos de tercera generación, los que les estoy conversando. Y esa es la evolución de los derechos hasta llegar a una cuarta generación de derechos humanos donde no bastaba todo lo que estamos conversando, se necesita más. Aún se encuentran en construcción, pero tenemos aquí ejemplos como el derecho de acceso a la informática, derecho a tener conexión a Internet, derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación. Profe, pero aquí yo llamé a Claro, Movistar, bueno, a las empresas de telefonía para que me arreglen el Internet, ¿ya? Pero me dicen que mi distrito no llega o solamente llega a esa calidad. Profe, aparte usted me está diciendo que todos tenemos derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó, pues? Yo también pregunto, ¿no? ¿Por qué estas empresas nos dicen, no, a tu distrito no llega la tecnología? Llega el Internet, pero el malo, pues, ahí no llega el bueno, ¿no? Por eso, insisto, la institucionalidad que no tenemos, ¿sí? Esta institucionalidad. Este valor también me parece importante conversar ahora, el derecho a la autodeterminación informativa, un derecho de cuarta generación. Ahora, como toda nuestra información está en portales, está en redes, está en bancos de datos, yo tengo como derecho a la autodeterminación informativa, si está mi nombre, yo soy titular de esos derechos. Y al ser titular de la información donde salga mi nombre, yo tengo derecho a pedir una rectificación de datos, una actualización de datos, una anulación de datos. Decir si quiero o no que haya un tratamiento de mis datos. No sé si recuerdan, de hace unos años adelante, hoy ya nos queda muy claro, pero hace unos años empezaron a recibir muchos correos de las empresas con las que contrataban, con las que eran clientes. Te ganas un iPod, te ganas una torta, te ganas un panetón, puedes salir sorteado en un viaje, si actualizas tus datos, ¿no? Esa actualización de datos era para que tú pongas tu correo, tu teléfono, tu nombre, y de pasadita les dieras la conformidad para que ellos traten tus datos, ¿ya? Hay una ley, de hecho, que desarrolla esto, lo de la autodeterminación informativa, la ley de protección de datos personales. Por eso a veces cuando te llaman, igual te llaman y te dicen, Alejandro, soy de la empresa tal, ¿me autorizas para darte todo mi discurso? Pero a eso va enfocado este derecho. Eso significa autodeterminación informativa. No se conoce mucho. Si lo conocían, perfecto. Quería comentarlo porque me parecía importante conversarlo aquí en clase. A ver, ¿qué nos dicen los doctores? Paz como ausencia de guerra, ya no se debería conceptualizar este modo, sino una vida digna. Permite, exacto. No lo había escuchado antes. Perfecto, gracias, Denis. Me sirve bastante eso. Entonces, sí di en el clavo, ¿no? Eso es autodeterminación informativa. A eso apunta, ¿no? La información, y ustedes saben que como garantías constitucionales, cuando se hable de información, este tipo de cosas, la garantía constitucional, la garantía individual vendría a ser, ejemplo, el habeas data, que tiene que ver con la información, ¿sí? Esto es lo que quiere incluir el derecho de cuarta generación, de los derechos humanos. Es necesario precisar que esta clasificación solo se basa en su reconocimiento histórico, ¿sí? Más, digo reconocimiento, ¿no? Porque el nacimiento, el derecho ya estaba. Hemos dicho que todos me definieron casi al unísono que una definición de derechos humanos es que yo soy titular de este derecho humano por el hecho de ser humano, ¿no? Entonces no podemos hablar de un nacimiento de los derechos de segunda generación. No, el derecho ya lo tenías. Entonces estamos hablando del reconocimiento histórico, ¿sí? Esta es la palabra clave para nuestras definiciones de generaciones. Tiene que ver con el reconocimiento histórico a través del tiempo, ¿sí? Todos los derechos humanos tienen la misma importancia, ya sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación. En clase, más adelante, hablaremos sobre la ponderación de estos derechos constitucionales, ¿sí? Pero, de momento, la regla general, como todos buenos abogados, en principio sí, pero no, diremos, bueno, aquí está mi primer en principio sí, pero no.
todos los derechos tienen la misma importancia, todos, los de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ya en otras clases vamos a desarrollar esta idea. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me siguen, no me siguen? Seguimos entonces, doctores. ¿Sí? Entonces, titularidad. Ustedes ya me lo han dicho perfecto. ¿Quiénes son dueños, quiénes son titulares de los derechos humanos? Somos todos, pues, profesor. Por el hecho de ser humano, soy titular del derecho humano, ¿no? Y todo este texto, todo este cuadrito es lo que hemos ido conversando, ¿sí? De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la titularidad de estos derechos humanos le corresponde a las personas. ¿Por qué? Por su condición de ser humanos, ¿no? Y vuelve a repetir lo que ya sabemos: respetar derechos y libertades, garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona, ¿sí? Aquí se insiste mucho en que no solamente eres dueño, eres titular de estos derechos humanos, sino también se incide a nivel internacional que, oye, Estado, está bien, le has declarado los derechos humanos a Alejandro, pero también debes tener instituciones que se encarguen de velar y garantizar por el cumplimiento de estos derechos humanos. Estas instituciones no solamente deben tener el marco nacional, también tu Estado, si quieres, por ejemplo, pertenecer a ONU, hay una serie de requisitos, debes tener abierta la posibilidad internacional, porque si alguien, un ciudadano, se queja de una afectación de derechos humanos, para empezar, es un indicio de corrupción en tu país. Es un indicio de que las instituciones en tu país no están caminando y están mal. Y es una posibilidad de que este ciudadano, que a nivel internacional también se le protege como derechos humanos, tenga una respuesta eficiente de la autoridad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vienen a decir ahora las organizaciones internacionales, y esto es lo que dice este párrafo. No solamente que Alejandro es titular de los derechos humanos, sino que también obligan al Estado a que garantice este libre ejercicio y pleno ejercicio a toda persona, ¿sí? Eso es lo que dice este párrafo. Eso es lo que apunta. Y aquí otra vez se repite, sin distinción, ¿verdad? Repite, ¿no? No va a haber discriminación, todos somos derechos humanos, todos los tenemos por el hecho de ser humano, y se repite el verso. Los marcos de protección de los derechos humanos. Sí saben que ONU tuvo un antecedente. Hoy lo que tenemos como Naciones Unidas tuvo un antecedente. ¿Saben cómo se llamaba antes Naciones Unidas? Perfecto, me gusta que me digan sí o no para yo saber cómo hacerlo. Les agradezco. Antes, Naciones Unidas, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa, no? Otra vez en la Primera Guerra Mundial pierde Alemania. Pierde Alemania, los países ganadores de esta Primera Guerra Mundial hacen firmar a Alemania este famoso Tratado de Versalles. Este famoso Tratado de Versalles, humillante para Alemania, impuesto por los grandes ganadores, ¿no? Entre otras cosas, fue muy gravoso para Alemania, ¿no? Porque le quitaba territorios y tenía limitaciones en su equipo militar, en su marina mercante. Los ganadores de la Primera Guerra Mundial ocuparon regiones económicas. Es como si nosotros tuviéramos una guerra, perdamos, y en Lima nos quiten los centros comerciales, nos quiten Gamarra, en provincias nos quiten el sector pesca, en el interior del país el sector minero, y así, ¿no? A España, a Alemania le hicieron lo mismo, ocuparon una zona comercial de Alemania. Y si tú como país te quitan las partes o los lugares donde tú generas dinero, te afectan todavía mucho más. Además de una obligación para Alemania de indemnizaciones de guerra. Entonces, este famoso Tratado de Versalles, que si lo conocían, no lo conocían, lo habían escuchado, era muy gravoso para Alemania, ya desde la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, en ese entonces no se conocía como Primera Guerra Mundial, en ese entonces se conocía como la Gran Guerra, ¿sí? Y dijeron las grandes potencias, oye, para evitar una guerra de estas características, ¿no? Donde todos nos estemos peleando de manera internacional,
Vamos a crear una institución, ¿cómo pasa la hora? Vamos a crear una institución universal para garantizar los derechos del hombre, pero para, más que todo, impedir una guerra que otra vez nos lleve al declive de todas nuestras potencias, de toda nuestra economía, porque yo puedo estar muy bien, pero no me conviene una guerra, porque los millones de millones que voy a perder son muy grandes, es una crisis. Entonces, no quiero una guerra. Bueno, esta sociedad de naciones se creó, pero no prospera. Entre otras cosas, esta sociedad de naciones fue impulsada para que se cree por Estados Unidos, pero no se llegó a crear porque hay versiones de historiadores que dicen que Estados Unidos quería ser sede, ¿ya? Hoy ONU tiene dos sedes, tiene Ginebra y Nueva York, pero en ese entonces el Congreso, el Senado, ¿no? El Senado de Estados Unidos no ratificó la admisión a la Sociedad de Naciones porque no eran sede, ¿no? Eso es lo que se dice a nivel de historia, de historiadores. ¿Quiénes no pertenecieron a esta Sociedad de Naciones? La Unión Soviética. Obviamente Alemania no estuvo en esta Sociedad de Naciones, ¿no? Entonces, si no tenías a Estados Unidos, no tenías a la Unión Soviética, ¿de qué organismo internacional fuerte que pueda impedir una guerra o que tenga mucha fuerza para la diplomacia estamos hablando? Entonces, esta Sociedad de Naciones nace, pero falla, porque no tiene a estas grandes potencias. ¿Y cuál fue ya el declive de esta Sociedad de Naciones? ¿Para qué se crea la Sociedad de Naciones? Para que no se repita la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que en ese entonces era la Gran Guerra. ¿Pero qué pasó? Sale la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y digo sale por decirlo de alguna manera. Entonces, no cumplió su finalidad la Sociedad de Naciones. Y tenemos la ONU, Organización de Naciones Unidas, que ya sabemos que tiene dos sedes, en Nueva York y tiene en Ginebra. Estos son los antecedentes de ONU. ¿Ya? Así es como nace ONU. Entonces, ya con la ONU, tenemos tres frentes universales o tres frentes de protección de estos derechos humanos. El frente universal, el regional y el nacional. Y con esto ya voy acabando, para que no se me aburran, doctores. Actualicen ahora aquí. ¿Ya? Tenemos tres frentes de protección, ¿no? Tenemos el universal, el regional y el nacional. ¿Qué? Profesor, no entiendo. Sí, este ámbito universal es lo que les estoy diciendo. Para que todos los estados vivamos en armonía, lo que tiene que haber es institucionalidad en cada país. Porque de esa manera yo puedo garantizar una libertad de prensa, una libertad del ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos de todos los ciudadanos. Y con eso, ¿yo qué estoy garantizando? Que Alejandro le haga valer los derechos al Estado, ¿no? Si es que están mancillando su derecho a la libertad de expresión porque él se está quejando de corrupción, bueno, ¿no? Es bueno porque el solo hecho de proteger los derechos humanos de Alejandro, a mí, como entidad internacional, me hace ver de que ese Estado está caminando, va en buen camino, ¿sí? Y como sabe la organización, la ONU, sabe que no siempre en todos los estados esto ocurre, lo que dice es, estados, si ustedes van a pertenecer a esta organización, a ONU, lo que tienen que hacer es darme una serie de condiciones, ¿no? Democracia, se dan una serie de requisitos y una serie de tratados a nivel internacional. Pero una de las cosas que se le pide a los estados es que tengan abierta la posibilidad de que un ciudadano a nivel nacional, si no tiene o no se encuentra conforme con el resultado que tiene a nivel jurisdiccional en su estado, tiene la posibilidad de ir internacionalmente. Como nivel internacional tenemos a ONU, ¿sí? Como nivel regional tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regional, ¿ya? Porque aquí está el mapita, ¿no? Interamericana es esto. Interamericana de Derechos Humanos, por eso se dice regional. Y tenemos, aquí tienen un texto que lo van a leer, y tenemos el ámbito de protección aquí local, nacional. ¿Quién protege las garantías constitucionales, ¿no? ¿Quién las recibe? Es cierto que las recibe también el Poder Judicial, ¿no? Pero el máximo abanderado de la representación
de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de la persona, es como me dicen el TC, ¿no? Tarjeta de crédito no es eso, ¿no? Es el Tribunal Constitucional. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, lo vamos a ver en la clase que nos corresponda. No me gusta tanto porque aquí hablaremos de la división de poderes, si tiene fuerza, no tiene fuerza, ya lo veremos más adelante. Pero sí, quienes defienden aquí los derechos humanos de las personas, los derechos fundamentales, en el Perú lo defienden el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres frentes de protección de los derechos humanos. ¿Crees que existe una relación entre los derechos humanos y la corrupción? Es evidente, lo hemos estado trabajando a lo largo de la clase. Sí, pues, ¿no? Porque si hay corrupción, si ese dinero se va a la corrupción, no me construyen hospitales, carreteras, colegios, no vienen las mascarillas, no viene el equipo de protección personal, en fin. La corrupción sabemos que mata la institucionalidad y evidentemente afecta nuestros derechos humanos, derechos fundamentales de la persona. Conclusiones. Derechos humanos, principios y categorías. Son principios y categorías, elementalmente, ¿ya? Por el hecho de ser humano, por el hecho de tener dignidad humana, ¿no? Todo esto es en conjunto, no se puede dividir, ¿no? Son principios y categorías. Actualmente tenemos 4 generaciones de derechos humanos, ya las hemos conversado. ¿Quiénes son los titulares de derechos humanos? Somos todos, por el hecho de ser humano, por ser persona, ¿ya? ¿Los derechos humanos están protegidos solamente en el Perú? No, están protegidos a nivel país, a nivel regional y a nivel internacional, ¿sí? La corrupción restringe la materialización de los derechos de segunda generación. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que la generación 2 de derechos humanos era mi derecho al trabajo, derecho a las 8 horas o una jornada de trabajo, a mi remuneración, a mi huelga, derecho a la salud. Recuerdan que les conversé de la revolución industrial y todos estos problemas sociales. Bueno, si es que el Estado destina fondos o se los lleva la corrupción, no van a haber hospitales, no van a haber colegios, no van a haber inversiones en el sector salud, en el sector económico, en el sector cultural. Entonces, evidentemente se afecta el derecho de segunda generación. Aquí estoy. ¿Qué tal, doctores? Eso sería todo por ahora. Muchas gracias. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, siempre nos falta tiempo. Yo inicié la clase diciéndoles que esta especialidad era de 1 a 2 años y lo hemos circunscrito al tiempo que nos da la clase. Todo claro, dedos arriba, muchas gracias, excelente la clase, entendible. Sí, siempre nos falta tiempo. Qué bueno, doctores. Entonces, no veo preguntas. Entiendo que les ha gustado la clase, se ha entendido. Muchas gracias, doctores. Entonces, voy aquí a cerrar. Ahora converso lo de los grupos. Voy a cerrar esta grabación, entonces. No, todavía no. Continúo con esta grabación. Recuerden lo que les había dicho al inicio de la clase. En un rato yo voy a conversar con otro grupo de nuevos estudiantes. En relación con los grupos, el día de mañana en la tarde voy a formar los grupos con las personas que no hayan podido coordinar la formación de uno. ¿Ya? Entonces, en todo caso, tienen hasta mañana en la mañana, ¿no? Si es que no, yo mañana en la tarde, porque es un trabajo titánico, tengo que imprimir, colorear y formarlos en grupo. Es lo que me queda hacer el día de mañana. El cuestionario, por favor, tengan en cuenta que es un solo intento. Esto no es del profesor Alejandro, es ya de UPN, Unidades Académicas. Un intento para su cuestionario, así que yo les recomiendo que cuando vayan a dar su prueba, esperen hasta mi clase de la siguiente semana para que ya teniendo todos los conceptos
puedan dar su cuestionario, ¿sí? Si ustedes ya conocen el tema, se pueden aventurar, no les recomiendo porque es un solo intento, ¿sí? Asegúrense de estar con batería, buena red y para que den el examen, el cuestionario. Los cuestionarios que hay ahorita, las semanas, son de entrenamiento. Le van a servir. Hay algunos que por ahí tienen una observación, una pregunta en el caso de algunos años. Yo sé de una observación, pero sí les sirven de entrenamiento. Sepan ustedes que la información que sirve es toda, pero si estuviera alguna diferencia y ustedes ven el material, le van a dar prioridad a lo que yo les digo en la conferencia y a las lecturas. Lo que yo les digo en la conferencia es lo que ustedes van a encontrar en el PPT que yo les hago llegar y las lecturas. Eso es lo que va a tener preponderancia en caso de conflicto. Sí, doctores, es un solo intento. ¿Sí? Por PPT. Sí, doctores, no se preocupen. Cuando se genere el enlace, yo les hago llegar el PPT como de costumbre. Tranquilos en ese lado. ¿Sí? Lean las indicaciones igual antes de dar su cuestionario. Ahí están las indicaciones. Eso sería todo, ¿no? Lo del cuestionario, recordar refuerzo. Creo que eso sería todo. Te botas, Margarita. ¿Qué he hecho, Margarita? Un intento y 20 minutos. Ah, ya. Ya. Bueno, doctores, ¿hay preguntas? ¿Todo claro? Yo entiendo que sí, no hay preguntas. Les agradezco, doctores, por su tiempo, por unos minutitos adicionales que nos hemos tomado. Conmigo, entonces, será hasta la siguiente semana. Lo que les voy a pedir encarecidamente, no me lo tomen a mal. Yo en un ratito han ingresado nuevos compañeros, nuevos colegas de ustedes a clases, se han incorporado recién. Entonces yo tengo este espacio designado para conversar con ellos sobre las cosas que necesitan, una especie de refuerzo, ¿no? Decirle lo que ustedes ya saben, lean anuncios, miren el cuestionario y una serie de pautas. Entonces les pediría muy respetuosamente que me dejen con ellos, solamente con ellos para poder conversar esos temas. Gracias, doctores, por su tiempo y conmigo será todo por ahora. Si tuvieran alguna pregunta, sin problema, escriben. Sí, doctores, un saludo. Gracias, doctores.